Rauda Digital Podcast, inspirando tu vida un episodio a la vez. ¿Buscas productos auténticos de tu tierra? En Tienda Noni los tenemos. Te ofrecemos una gran variedad de productos latinoamericanos de Centroamérica, México y Sudamérica. Todo en un solo lugar. En Tienda Noni hacemos envíos de dinero, cambio de cheques y contamos con ventas de aseguranzas en general. ¿Necesitas trámites? También realizamos traducciones, apostillados y venta de boletos de avión. Y para tu cocina encontrarás lácteos, cosméticos y muchos productos más. En el mismo local disfrutarás de comida venezolana fresca y deliciosa, con más de 25 años sirviendo a la comunidad. Y atención al especial navideño. Al enviar una caja de 24x24x36 o 31x24x35.5 Plus, obtienes el envío de una caja 16x16x16 por solo $1. Visítanos en 8373 Kingston Pike, 37919 Suite 500. Teléfono 865-691-2424. Tienda Noni, tu tienda, tu hogar, tu comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Rauda Podcast. Hoy tenemos a un gran hombre de Dios acá en nuestro estudio y quiero decirles que es una enorme bendición para mí porque nos conocimos en el mundo, nos conocimos en un ambiente donde no quisiéramos ni acordarnos, pero todo esto ha servido para testimonio. Hoy traemos un gran testimonio acá, real, de donde Dios lo saca de las cantinas, de las discotecas, a los púlpitos de Dios. Mi hermano Giovanni Chávez, es una bendición poderle saludar, mi hermano. ¿Cómo está usted? Amén, muy bien, gracias al Señor. Agradezco a Dios primeramente por la oportunidad, porque Él es el que da las oportunidades. Y como lo dijo usted, lo reitero, no quisiéramos acordarnos, pero muchas veces nos acordamos de dónde fue que ¿De el dónde? Señor Sí. nos trajo y nos sacó para darle gloria a Él. Así que le damos gracias a Dios y a usted por la oportunidad de darnos la bendición de llegar aquí a este podcast y poder compartir con la audiencia Sí. parte de lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Más que todo, vamos a resumir, quizás media hora no es el tiempo donde podemos extendernos para todo lo que Dios ha hecho en su vida, pero lo más importante lo vamos a dar a conocer, cómo Dios lo saca de esa vida de vicios, de esa vida de droga, de esa vida donde el diablo lo tenía destruido, hermano. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque la Biblia dice que no hay persona que no pueda tropezar, ¿verdad? Pero los tropiezos siempre van a haber. Ahora, también la Escritura, Jesús dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. A lo que quiero corroborar con esta pregunta es que en mi momento, desde mi juventud, tuve la oportunidad de conocer al Señor, servirle, pero años después me descuido de lo que es lo espiritual, de lo que es la presencia, la búsqueda. Una persona, para poderse sostener y mantener, debe de mantener una relación con el Señor y no descuidarla en oración, en ayuno y en lectura de la palabra. Entonces, al descuidarme, el enemigo logra arrastrarme hacia el mundo nuevamente, de donde ya Dios había tratado con mi vida, siendo yo un joven de unos 17 años de edad en esa época. ¿Cómo se da ese momento en el cual Giovanni Chávez dice y renuncia prácticamente a Dios? En realidad, puedo decir que no se renuncia al Señor, ¿verdad? Lo que prácticamente sucede es que uno se aleja de Dios. Ahora, Dios no se aleja de uno. Obviamente, Él no comparte su gloria con el pecado. Yo conocí al Señor en mi juventud. Conocí al Señor, ministré su palabra, serví al Señor desde mi juventud. Igual en esas épocas yo pude conocer a Dios muy bien, maravillosamente a través de su palabra. Tuve experiencias bonitas, pero el haber tenido esas experiencias, al yo descuidarme, es donde el enemigo toma ventaja y entonces me arrastra. Cuando se refiere a descuidarse, ¿qué pasó? ¿No oraba, no ayunaba, no buscaba? Bueno, la Biblia dice de que el afán y la ansiedad es lo que lleva al ser humano a la decadencia espiritual. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esas dos pautas ahí.
nuestra relación con Dios y tratar de no caer en el afán. No es pecado trabajar, no es pecado aspirar, vivir bien, comer bien, tener Sí. una buena posición económica, no es pecado, siempre y cuando nosotros tengamos a Dios en primer lugar. Nuestro mayor declive comienza cuando nosotros descuidamos a Dios, que es el primer lugar, y comenzamos a darle nuestra energía y nuestra fuerza al trabajo. Entonces, ¿cómo es que yo logro apartarme de Dios? Es cuando yo entro a trabajar en una empresa aquí en la ciudad de Knoxville, una empresa que me brindó mucho trabajo, que cheques de 17,000, 30,000 dólares semanales. Y entonces yo comienzo a darle toda mi energía al trabajo y llego a mi casa y en vez de buscar la presencia de Dios, solo decía gracias Señor y me acostaba. Wow. Entonces el día siguiente me levantaba a trabajar nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba viendo las cantidades de dinero semanal. Ahora la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? No tengo nada. Ahí está lo poderoso. Ahí está lo poderoso. Y ¿Por fíjense qué? que dice la Biblia que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. A veces nosotros le damos la vuelta a la cosa. Buscamos primero lo que Dios nos quiere regalar, nos quiere dar, porque todas las riquezas las tiene para nosotros. Claro que sí. Pero ¿cuál es el problema? Nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Ok, viene Giovanni, se afana dentro de ese mundo. Correcto. ¿Qué hace el enemigo con usted cuando realmente ya Dios usted soltó a Dios? Ok, recuerde que nosotros tenemos un archivo, Ujú. ¿verdad? Es como cuando uno va a aplicar a un lugar, a uno le piden su información, su dirección, Ujú. le preguntan dónde ha trabajado anteriormente, entonces guardan una pancarta como un archivo y lo mantienen ahí, como un testimonio de que si en algún futuro, Ajá. esa persona vuelve, por lo menos tienen el récord de lo que fue, lo que pasó, lo que sucedió. Sí. Entonces recordemos que Satanás, cuando estamos en el territorio de él, le pertenecemos legalmente, porque es un territorio de él, porque practicamos su pecado. Entonces cuando el Señor nos salva, obviamente Él se queda con un archivo de nosotros. Él sabe las cosas que nos gustaban, las cosas que nos atraían, las cosas que nos seducían. Entonces cuando yo me afano y empiezo a descuidar la presencia de Dios, lo primero que el enemigo me presentó fue la bebida alcohólica. Wow. Pero luego la Biblia dice que cuando el espíritu sale y la casa la encuentra deshabitada y vacía, Sí, claro, sí. ya no vuelve solo, vuelve con siete Siete más. espíritus más. ¿A qué quiero llegar con esto? Que después de yo predicar, después de yo enseñar, después de glorificar yo a Dios, me afano, me descuido, ya no solamente obtuve la botella de licor, sino que ahora comienza el uso de sustancias ilícitas, Wow. conocidas como la Wow. que hasta yo mismo me sorprendía y venía recordatorios cuando yo predicaba y enseñaba la palabra de mi juventud. Y muchas veces me preguntaba, ¿qué hago yo aquí si yo no pertenezco a este mundo? Yo pertenezco Pero ya. le había dado un derecho legal al diablo ya. Es correcto. Recordemos que Satanás no nos puede a nosotros manipular ni poseer siempre y cuando no seamos nosotros que abramos la puerta. Desde el momento que yo descuido la presencia de Dios, desde ahí está mi declive. Wow, viene Giovanni y cae a los vicios. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa en ese tiempo? Pasa que en ese tiempo me envanecí, me alejé tanto del Señor, me aparté tanto del Señor, que fueron 7 años consumiendo 7 drogas años. y 7 años en el alcohol. 7 años donde mi familia, mi hogar, mi casa fue amenazada de parte del enemigo para destruirla. O sea, estaba prácticamente en las manos del Señor, estaba en las manos del enemigo, en su terreno. Mas, sin embargo, aún ahí la soberanía de Dios y la soberanía, grandeza de Dios intervino. ¿Por qué? Porque nunca Dios permitió que el enemigo lograra su propósito de destruirme y dejarme sin familia y sin hijos y sin nada. Pero sí, pude trabajar, pude afanarme más, pero no pude lograr nada. Lo que logré vivir vacíamente. Porque exteriormente manifestaba una alegría y una paz pasajera, pero en mi interior estaba destruido. Fíjese que ese tema me ministra porque yo lo pasé. El diablo quiso destruir mi familia por 2 ocasiones. Por mi culpa. Porque uno de hombre tiene que, cuando está en el mundo, uno tiene que aceptar cuando uno es culpable. Correcto. Quiso destruir 2 veces mi matrimonio. ¿Y por qué no se destruyó? Aún en adversidad, aún estando lejos de Dios. Porque el propósito de Dios en mi vida se tenía que cumplir con mi familia. Es correcto. Lo que nos mantiene con vida es un propósito. Ahora, yo quiero que las personas que están escuchando esto, posiblemente hay personas que ahora mismo están alejadas de Dios, están apartadas de Dios.
y probablemente tienen una esperanza de que Dios en algún momento va a trabajar con ellos. Y qué bueno, ojalá que así sea. El asunto está que nosotros sabemos el día que nacemos, pero el día que morimos no lo sabemos. Eso sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Que yo celebro cada año mi cumpleaños por gracia de Dios y agradezco a Dios, pero yo no sé el día que yo voy a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que Dios planea la creación, Dios planeó el día para cada uno de nosotros. La muerte es el vehículo que Dios va a utilizar, ya sea para muerte eterna o sea para condenación eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que nos escuchan hoy, si están alejados de Dios, que no tarden en volver ahora que tienen oportunidad, porque no saben el día que van a morir. Y si la muerte los avanza en una condición de esa índole, están perdidamente perdidos. Y tenemos un hombre acá que dejar la droga, dejar la cocaína, dejar los vicios. Usted que nos está viendo puede decir, hermano, pero es difícil dejarlo. Es difícil dejarlo. ¿Cómo, Giovanni? Dios le hace el llamado y renuncia a todo eso. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque las personas piensan que en el mundo secular hay psicología. La psicología secular no funciona. No funciona. Puede funcionar por una semana, pero te domina más esa influencia y ese espíritu y esa adicción. Qué bueno que tocamos este tema. ¿Por qué? Porque yo sí puedo entender una persona adicta. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo me convertí. Una de las primeras razones que uno tiene que aceptar es convertirse en un adicto. Muchos dicen, no, pero es que yo la uso de vez en cuando. Yo tengo control. Ninguna persona tiene control sobre un vicio. El vicio tiene control sobre él y lo domina. Y volvemos a que un espíritu es el que manipula ese vicio para mantenerte atado y cautivo. Entonces, ¿cómo es que yo logro salir de esto? No logro porque yo puedo, porque durante 7 años yo me propuse no llegar a mi casa bebido ni llegar a mi casa drogado. Porque cuando yo consumía esta sustancia, llegaba a mi casa, le faltaba el respeto a mi esposa y a mis hijos. Wow. Mi esposa lloraba y mis hijos lloraban. Ellos decían, mejor váyase. No lo necesitamos. Podemos salir adelante solos, sin su ayuda. ¿Por qué? Porque en vez de yo estar honrando mi casa, la estaba deshonrando. Y estaba faltándole el respeto a ellos. Estando en los trabajos, yo lloraba y yo decía, no lo vuelvo a hacer, no me voy a drogar. Terminaba de decir estas palabras y a los 2 minutos yo estaba hablando a una persona para que me fuera a dejar droga al trabajo. Wow. Porque la droga es un demonio que el enemigo utiliza para poder mantener a las personas bajo sumisión y bajo esclavitud. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos salir de ahí? No podemos salir de ahí con terapia. Necesitamos que Cristo llegue y nos liberte y nos rompa esas cadenas para poder ser libres de una vez por todas. 11 años este servidor fumó cigarrillos. 11 años. Y por mis propias fuerzas intenté 5 veces de dejarlo. Me fumaba 2 paquetes de cigarros diarios. Por mis fuerzas quise hacerlo y un amigo mío es testigo, vecino acá. No pude. 5 días, 3 días, 5 días aguantaba y estaba desesperado por fumar. Cuando Cristo me saca de ahí, pero ojo aquí, Dios no lo hace todo el trabajo. No. Tomé una decisión yo. Claro. Y dije, Dios, yo te necesito. Yo no puedo seguir así. Entonces en la vida, para que Dios haga los cambios en nosotros, necesitamos tomar una decisión y renunciar al viejo hombre, y Dios lo va a hacer. Dios lo hizo, hermano, y fíjense que fue algo tan maravilloso que yo me sorprendí. O sea, cuando yo sentía, después a los 5 días, sentía el olor a cigarro, sentía como ganas de vomitar. O sea, Dios cambió todo eso. Lo que el hombre ve imposible, en su momento Dios lo hace posible. Es que eso es lo que dice la palabra de Dios, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Cómo es que Dios entonces me alcanza? ¿Y cómo es que Dios nuevamente me da una oportunidad de la cual hoy gozo, de la cual hoy me regocijo en gran manera? ¿Por qué razón? Bueno, se mira, está más joven. Sí, está más joven, se mira. De Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Porque pensé en algún momento que me iba a morir en esa condición. Sí. Muchas veces le dije al Señor en mis noches, porque conocía la palabra, conocía el camino, conocía cómo se oraba. Y aunque andaba bajo las sustancias del alcohol y de la droga, siempre le decía al Señor, Señor, estoy consciente que donde yo estoy no debo de estar y no fui creado para estar ahí. Porque tenemos que entender que no hemos sido creados para estar bajo los vicios. No hemos sido creados para vivir una vida de vicio. El vicio es un camino que el enemigo utiliza para llevar al ser humano a la destrucción. Sí. Entonces, ¿cómo es que yo regreso? ¿Cómo es que yo vuelvo? Bueno, Dios bendiga a nuestra pastora Sara de la iglesia Visión y Poder número 1. ¿Por qué? Porque tuvo la bendición de traer a una profeta llamada Ingrid Benavides, que radica en la ciudad de Dallas, Texas. Ella
dio la campaña con la pastora Sara en la iglesia del Ministerio Visión y Poder, pues nosotros fuimos. En ese momento fuimos. ¿Por qué fuimos? Porque una tarde yo estando en mi trabajo, bebiendo bebidas alcohólicas y consumiendo drogas con los empleados, yo comienzo a llorar. Y cuando yo comienzo a llorar, me preguntan los empleados, ¿qué le está pasando, don Giovanni? Me dice. Y le digo, ¿saben qué es lo que está pasando? Que yo no debería de estar tomando, ni debería de estarme drogando con ustedes. Yo debería de estarles predicando el evangelio de Jesucristo a ustedes, porque yo he sido evangélico, he sido predicador de la palabra, y hoy estoy en derrota, y estoy en fracaso, y estoy atado a estas condiciones, y no quiero seguir más así. En ese momento, cuando ellos se dan la espalda y me dicen ellos, vamos a hacernos a un lado para que usted siga llorando, yo escucho la voz de Dios que me dice, Giovanni Chávez, ¿por qué huyes de mi presencia? Si te vas a lo alto de las estrellas, de allá te haré descender. Y si te vas a lo profundo de la mar, de allá mi mano te sacará. Llegué a mi casa y le dije a mi familia llorando. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Le digo, no, es que Dios me habló. Es que Dios me dijo que yo no puedo seguir más en esta vida. Nosotros necesitamos ir a la iglesia. Pues decidimos ir a la iglesia, a la campaña que estaba teniendo la pastora Sara en ese momento. Pues esa persona testificó luego que ella no fue a dar esa campaña específicamente por la iglesia, sino porque tenía un propósito y era alcanzarme Dios a mí a través de ella. Y ella me habló y me dijo, no lo conozco, no sé quién es, pero Dios me dice que usted es una persona que Dios tiene planes con su vida y con su familia, y no lo voy a soltar de mis oraciones y mis ayunos hasta que usted regrese al camino del Señor. Pues en ese momento me hizo el llamado, no lo hice. Y sentía aquel quebranto, sentía aquel momento de que era ya, pero había una fuerza que me detenía, la fuerza del vicio. Pero hubo un momento en el que cuando ya me encontraba en el fondo del abismo, una noche mi esposa me dice, no lo quiero ver más acá. Esa noche agarré mi carro, me fui a encerrar a un hotel, compré un 100 de droga, y esa noche el espíritu de la muerte llegó hasta el hotel donde yo estaba. Y lo más increíble es que esto es tan malvado de parte de Satanás, que yo consumía aquella bolsa de droga y no se acababa. Y consumía y no se acababa. Y eran las 2, 3 de la mañana. Y yo le decía al Señor, dame la oportunidad de quedarme dormido. Y al amanecer, si tú me das la oportunidad, yo me voy para el campamento. Porque había un campamento de todas las mujeres del ministerio. Y la que iba a estar ministrando en ese campamento era la profeta Ingrid Benavides. Y entonces amanecí a las 9 de la mañana, porque me vine acostando a las 4 de la mañana, puse unas alabanzas. Ahí me pude quedar dormido. Bien drogado, pero literalmente yo sentí el espíritu de la muerte. Claro. Lo sentí que me iba a morir esa noche, pero Dios me dio la oportunidad de amanecer. Llegué a mi casa, le dije a mi esposa, tal vez en este momento no me quieran ver, tal vez no me quieran ni perdonar, pero ayúdeme. Ayúdeme en qué forma. Váyase conmigo a este campamento y con mis hijos. No me deje escapar esta oportunidad. Y me fui y sentía que en ese campamento era donde Dios iba a trabajar con mi vida. Efectivamente, en ese campamento de mujeres, gloria al Señor, la profeta dijo, oye, está aquí la persona, un evangelista, un varón que he orado, he clamado por él, y esta es la noche. Yo dije, no espero más. Corrí al altar. Dios me ministró. Dios inmediatamente me acarició con su presencia, su gloria volvió sobre mi vida. Hablé en nuevas lenguas en ese momento como una señal de que Él me estaba dando un recibimiento. Y desde ese día hasta el día de hoy, el Señor me ha sostenido y me sostendrá por su misericordia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ojo, pero lo más impactante de esto es esto, que la profeta Ingrid Benavides me dice que va para la ciudad de Atlanta, Georgia. Me dice mi esposa, pues ya que te reconciliaste, ya que nos reconciliamos, vámonos con ella para la cruzada que tiene en Atlanta, Georgia, en una iglesia. O sea, rapidito, Dios, rapidito nos fuimos, porque nos fuimos, estuvimos ahí con ella, convivimos y nos despedimos ya por la tarde. Cuando nos despedimos por la tarde, yo inmediatamente me acuerdo y digo, bueno, hoy es el tiempo de que yo me meta en oración, porque es aquí donde Dios me va a levantar y me va a fortalecer. Llego a mi casa esa noche, y cuando llego a mi casa esa noche, mi familia ora, se acuestan, yo me quedo en la sala de mi casa orando. Eran las 12, eran las 1, eran las 2 de la mañana, yo orando, yo intercediendo. Como a las 3 de la mañana yo vengo a tener un éxtasis. Y en el éxtasis se me presentó Satanás dentro de mi casa. Un hombre altísimo con una sotana negra y un sombrero negro. Se me presenta con una bolsa grande así de cocaína. Y me dice, Giovanni Chávez, me dice, tú necesitas esto para sobrevivir. Vine yo y le dije, dámela. Y cuando me la dio, yo le dije, te equivocaste, porque a quien yo necesito es a Cristo y ya lo tengo. Así que en el nombre de Jesús te vas fuera, Satanás. Cuando le dije así,
explotó aquella bolsa de cocaína, se hizo como una neblina. Satanás se hizo como una neblina. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: mi siervo, te he librado y te he hecho libre y te he dado sangre nueva. A partir de hoy, nunca más volverás a tener indicios de consumación de drogas. Wow. Para la gloria del Señor. Qué bendición, hermano. Qué poderoso eso. Qué poderoso. Y si Dios no llega a tu vida y no te liberta de esa manera, no puedes ser libre. O sea que el enemigo no lo quería soltar. El enemigo luchó hasta las últimas instancias para que usted volviera a caer. Hasta que yo volviera a caer. Y esto no lo estoy exagerando ni lo estoy adulterando. ¿Por qué? Porque yo no necesito decir algo para hacer creer que Dios es grande y poderoso. Porque sin necesidad que Dios hubiera obrado en mí, Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, porque Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Pero lo digo con libertad y con certeza. La voz de Dios literalmente me dijo: mi siervo, te he hecho libre y te he puesto sangre nueva. Wow. Porque yo no podía vivir sin sí. Mire qué bonito como hablamos sobre su antes, su después, cómo vuelve ahora. ¿Cómo ha sido su vida en Cristo Jesús nuevamente? Pues eso no quiere decir que la vida sea fácil, Ajá. ¿verdad? Porque muchos creen que al venir a Cristo se van a acabar los problemas. Si les han predicado de esa manera, le han mentido. Le dije a un pastor que tuve acá: ¿por qué duele tanto el ministerio? Claro. Y mi hermano, sí, duele Sí, el ministerio. porque todo lo bueno cuesta, todo lo bueno duele. Pero es que es normal, porque el Señor Jesucristo dice: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Ajá. Por eso Él dice en Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados cuando por mi causa. La cosa está que cuando es por causa de Él, somos bienaventurados. Sí. ¿Verdad? Porque tenemos que entender que Él nos da sabiduría y nos da pautas cómo podemos conducirnos en esta tierra, ¿verdad? Entonces no ha sido fácil ni sigue siendo fácil. ¿Por qué? Porque para poder lograr vencer hay que vivir sometidos a Dios. Y hay que vivir en las aguas de Dios, metidos profundamente, para podernos mantener en esta guerra espiritual. Viene la restauración suya, la restauración de sus hijas, sus hijos, la restauración de su esposa, de su familia. Bendición en su empresa ahora diferente. Ve de una perspectiva más espiritual todo lo que nosotros hacemos. Yo siempre he dicho, yo soy una persona quizás cristocéntrica, porque todo lo que yo hago lo hago para Dios. Amén. Y creo que todo lo que debemos hacer nosotros debe ser para el Eterno, para Dios. ¿Cómo ha sido su experiencia, hermano? Pues agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque aprendí y entendí que de ahora en adelante ya no me debo de afanar. Aprendí y entendí que la verdadera vida es aquella que agrada a Dios, es que dependamos de Dios, es que vivamos para Dios. En las épocas anteriores tuve empresas que me dieron mucho trabajo. Hoy puedo decir que para la honra y la gloria de Dios no tengo la abundancia, pero tengo lo necesario para poder salir adelante. Porque yo creo que ahí es donde está la victoria, cuando nosotros aprendemos a vivir agradecidos con Dios. Cuando nosotros vivimos agradecidos, abrimos una puerta de bendición. ¿Por qué? La maldición no nos va a alcanzar, tampoco va a llegar la negatividad, porque siempre estamos agradeciendo a Dios. Queremos ser prósperos, queremos ser bendecidos, queremos ser felices. Aprendamos a agradecer a Dios en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. Dios seguirá siendo Dios. En verano y en invierno, Dios sigue siendo Dios. Sí. Entonces hoy no tengo los contactos que tenía antes, pero tengo la fe de que Dios siempre me suple 1 o 2 trabajos para salir adelante con los gastos de mi casa. ¿Perdió todo ese tipo de contactos? Sí, los perdí. ¿Por qué? Pues los perdí porque personas que en algún momento confiaron en mí, en las condiciones que yo me encontraba, no volvieron a confiar en mí. ¿Por qué? Porque por causa del vicio descuidé mis trabajos, descuidé mi responsabilidad, descuidé mi profesionalismo en el trabajo. Entonces hoy dependo prácticamente de la misericordia y el amor de Dios que Dios nos está proveyendo día, cada tarde. No, y cuando realmente somos temerosos a Dios y hacemos su voluntad, las personas que nos rodean, Dios nos pone siempre lo que nosotros necesitamos. Yo siempre he dicho, Dios va a quitar a alguien que va a ser de destrucción para nosotros, lo va a apartar. Correcto. Y muchas veces nosotros queremos renegar y decir, pero ¿por qué no? Si es que Dios sabe lo que está haciendo y nos está alejando. Mire, usted no tiene idea de cómo Dios me ha alejado de muchas personas que realmente iban a ser un tropiezo para mi vida. Y Dios empezó a traer todas aquellas personas que han sido de mucha bendición, enormemente, conocer mujeres de Dios, hombres de Dios. Y eso me ha mantenido sólido en el Evangelio.
Y a usted Dios pues lo está alejando de muchas personas que realmente no han sido o no iban a ser de bendición para su vida. Es correcto. Bueno, la Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, en su segunda carta, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corintios y le recuerda y le dice, de modo que si alguno está en Cristo. No, Primer paso para poder cambiar y primer paso para poder ver un cambio, hay que recibir a Cristo, hay que aceptar a Cristo, ¿verdad? Ese es el primer paso. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Cómo nos convertimos en nuevas personas, en nuevas criaturas? Cuando recibimos a Cristo. Luego dice las cosas viejas, o sea, las cosas viejas son todas aquellas mañas, todas aquellas perversidades que hacíamos en el mundo, ¿verdad? Sí. Dice, pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros vemos esta explicación de Pablo, nosotros podemos entender que el Señor nos está llamando a vivir exclusivamente para Él. O sea, yo no voy a ser enemigo de las personas, no lo voy a hacer. Es cuando yo tengo que hablarles más de Dios, pero yo no tengo que estar en el círculo vicioso. No se puede. No puedo convivir más con ellos. Lo que la Escritura dice es que yo soy nueva criatura, o sea, cambia mi forma de hablar, mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, mi forma de conducirme, mi forma de hablar. O sea, hey, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Te invito a que vengas a la iglesia. Sí. Tuve una experiencia estando en un campo de venta, una persona que me vendía la droga llegó. Wow. Llegó. La persona que me vendía la droga llegó y con una simple palabra yo entendí porque me dijo, y entonces, ese entonces para mí representó, ¿y qué se ha hecho? ¿Dónde ha estado? Ajá, ¿Por qué tanto tiempo sin irme a comprar? Ajá, correcto. ¿Por qué no ha mandado a traer la la sustancia? Todo ese tiempo. Un buen cliente se me fue. Exactamente. Entonces yo le dije, lo que sucede, le digo, es que ahora sirvo a mi Señor. Es más, yo lo invito a que esté en la iglesia. Esa persona me dio la mano y salió corriendo. Sí, qué poderoso. Pero ¿qué pasa entonces? Que si yo vuelvo al Señor y me mantengo en el círculo de las personas, entonces no voy a ver resultados, ni voy a ver un cambio, ni voy a ver una transformación, porque voy a estar ligado siempre. Entonces, cuando venimos al Señor, tenemos que renunciar totalmente a esos lugares, a menos que el Señor nos diga, vas a ir, pues vamos a ir bajo una orden de Completamente Dios para de poder acuerdo. hacer su obra. Yo siempre he dicho, mucha gente me decía en mi rauda, pero, ok, si te fumas dos, porque yo entré en una desesperación terrible cuando yo tomé la decisión. Imagínense que no sufrí tanto en el mundo, sino que vine a sufrir acá. Cuando tomo la decisión, viene la escasez económica. Sí, es lo primero que O sea, pasa. terriblemente, algo bien fuerte que no quisiera ni recordarme, pero Dios estuvo ahí. Y Dios ha estado ahí. Y en ese momento, Dios me regala este proyecto, este podcast, sin ni un solo dólar. Sin ni un solo dólar, Dios me lo regala. Entonces, yo pude ver la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia, pero Dios sacó, lo que les quería comentar es que muchas veces la gente me decía, Rada, pero que si te fumas 2 paquetes, anda a la iglesia y solo fumaste uno, no. Y tenemos ¿Cómo es posible eso? O sea, siendo conocedores de Dios, o sea, tenemos que realmente cambiar y dejar todo lo malo, dejar todo, y ese es el problema, por eso muchas veces las iglesias no crecen. Ministros dentro, arriba, ministrando alabanza, predicando, terminan los servicios y van a fumarse un cigarrillo, o van a tomarse una cerveza, o van a lastimar a sus familias, a las esposas. Y el verdadero, aquí es donde quiero llegar, hermano. Lo más importante de todo, como Dios nos saca a nosotros, no es tanto que nos haya sacado de los vicios, es lo que quería hacer con nosotros. Es correcto. Un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor siervo. Eso es lo más importante. Porque cualquiera dice, bueno, Dios me sacó de los vicios y todo, pero siguen siendo la misma persona. Correcto. Siguen siendo el mismo machista. Entonces, los resultados al final de todo eso es realmente lo que Dios ha hecho con nosotros. Pues yo creo que Dios es un Dios perfecto, que no se equivoca, y todo está en cómo nosotros nos entregamos a Él. El problema está que hay personas que cuando vienen al Señor solo le dan la mitad de su vida y la otra mitad la siguen ellos manejando. Entonces nosotros tenemos que renunciar totalmente y dejar que sea Dios el que maneje en la vida de nosotros, porque no nos pertenece, es de Él. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra. Cuando seguimos sus pasos, seguimos la palabra, seguimos sus instrucciones, nos sometemos, nos humillamos, es ahí donde viene la grandeza de Dios. Sí. Ahora bien, no estoy en contra de que nosotros prosperemos, al contrario, la Biblia habla de Abraham, que era rico, la Biblia habla de Lot, su sobrino. Todo está en cómo nosotros le demos a Dios el lugar que le corresponde. Sí, correcto. Si Sí. ponemos a Dios en primer lugar, pues Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Dios conoce también nuestro corazón. Entonces Dios nos va a soltar hasta donde nuestro corazón alcance a ministrar y alcance a honrar a Dios. El problema está que si no lo honramos, entonces Dios no nos puede soltar, porque entonces nos perdemos.
No, y fíjense que ese es un tema poderoso también para tocarlo, porque muchas veces la gente cree que aquella persona que no tiene, aquel cristiano humilde, que vive en una casita humilde y todo, ese sí es cristiano. No, pero es que ese sí es ungido. Pero esa es una manera de pensar increíblemente falsa, porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, dice la Biblia. Amén. Entonces, una persona, imagínese cómo va a vivir usted, va a ir bien a la iglesia si no tiene que comer, no tiene que darle que comer a sus hijos. Es correcto. Lo que pasa es que ha habido una mala interpretación. Número uno, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor. El problema no es tener dinero, el problema es tenerle amor al dinero. Ese es el gran problema. Okay. Entonces, si Abraham fue rico, si Lot fue rico, David fue rico siendo rey, todos fueron ricos en sus épocas, quiere decir entonces que Dios conoce el corazón, conoce las intenciones de ese corazón. Entonces, Dios creó al rico y creó al pobre. La miseria es la que no es permitida, porque la miseria es algo que viene de parte de Satanás. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Que viene a robar la bendición, a destruir la familia, a destruirlos en todos los aspectos. Pero Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Entonces, el deseo de Dios es que vivamos conforme a su voluntad de Él, pero que vivamos en bendición. Pero la bendición no se mide por las cosas materiales. Sí. Se mide por su humillación y su búsqueda delante de Dios. ¿Qué dice Mateo? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno. El problema está cuando nosotros buscamos las añadiduras y buscamos a Dios de último. No, tenemos que buscar a Dios primero. Sí. Como Dios conoce nuestros proyectos, nuestros planes y nuestros sueños, conforme a la voluntad de Él, Él va a hacer posible que esos sueños se realicen. Amén. Y vamos a poderlos lograr y vamos a poder testificar y decir, soy un hombre sumamente bendecido. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón y he visto el resultado también en las áreas seculares. Qué bien. Ahora, Giovanni Chávez, ahora en ministerio, sabemos que es evangelista. Sí. Es evangelista, Dios le dio ese ministerio poderoso. Y bueno, quiero que nos comente un poquito, quizás unos pocos minutos, sobre ese ministerio poderoso que Dios le ha dado, hermano. Sí, esto Dios me lo dio a mí desde mi juventud y yo he visto la mano de Dios obrar desde mi juventud. He visto milagros de parte del Señor, he visto sanidades, he visto cómo las almas se han convertido. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama y Dios nos escoge para salvación primero, pero luego nos llama, uno ve el respaldo de Dios en ese llamado. Entonces, los lugares donde yo he tenido la oportunidad de parte de Dios de ir, yo he visto cómo el Señor ha ministrado a las vidas, ha tocado las almas, hay personas que se han convertido. Entonces, ese es el resultado de un llamado de Dios en un ministerio. Un ministerio que no tiene fruto, entonces un ministerio que no fue llamado por Dios. No fue llamado. Porque entendamos una cosa, aunque no es ese el tema, pero hay hombres que se llaman solos y hay hombres que otros hombres los ponen, pero hay hombres que Dios los llama. Sí, porque es que yo le voy a decir una cosa, y el hermano ha dicho un tema, ese tema lo vamos a tocar porque una cosa es darse un ministerio a uno, a que Dios se lo dé, porque muchas veces nos gusta el ministerio y queremos, muchas veces hasta gente han estudiado para los temas de sanidad. Correcto. Han estudiado para ser profetas, han estudiado. Correcto, no, es que eso es algo dado de Dios, es un ministerio que Dios lo da. Amén. Y los frutos. Aunque es mi testimonio, pero pues como son 5 ministerios los que hay, tenemos que estar seguros de ese llamado. Yo nunca le pedí al Señor ser llamado a un ministerio. Yo siempre quise una vida, por ejemplo, ir a la iglesia, aplaudir, cantar, alabar al Señor y seguir trabajando en lo secular. Obviamente siempre estoy trabajando, porque tampoco voy a dejar de trabajar solo porque yo quiera hacerlo. No, tiene que ser un momento en el que Dios me diga, ya deja de trabajar, que yo me voy a encargar de todas tus necesidades de aquí en adelante y tú dedícate por completo al ministerio. Sí, es que cuando nosotros nos encargamos de Él, Él se encarga de nosotros. Exactamente. De nuestros problemas. Ahora, yo siempre he dicho que la iglesia debe estar sentado en una banca, ya los ancianos o personas que estén en una situación más difícil, eso sí. Pero nosotros que tenemos todavía energía, el reino nos necesita activo. Yo siempre trato de incitar a la gente, a los líderes, pastores, porque la iglesia está dormida. Sí. Y lo voy a recalcar, y siempre la iglesia está dormida. Estamos confortables en las 4 paredes, no queremos salir. Así es. No queremos salir a predicar. Ya los hermanos nos saben todos los mensajes que nosotros damos en la iglesia. Correcto. Ya no saben eso. ¿Por qué? Porque no queremos salir. Entonces, creo que estamos en los últimos tiempos. Dios está llamando como a usted, hombres y mujeres, a que podamos hablar de Dios, a que podamos expandir el evangelio. Amén. Porque el mundo está agonizando, hermano. Está agonizando. Hay tanta necesidad en el mundo. Muchos como ustedes están sometidos en las drogas.
No pueden salir, necesitan a alguien Así es. que los vaya a rescatar en el Así nombre de es. Jesús. No, y es importante que los que están hoy oyendo este podcast puedan entender que no hay psicología, no hay terapia. El único que hay es el poder de Dios para poderte libertar y poderte cambiar y poderte transformar. Ven, el psicólogo, el terapeuta, el psiquiatra, ellos necesitan a Jesús. Así es. Así es, porque Dios, el psicólogo, el mejor psicólogo es Cristo Jesús, gloria al Señor. Ese es el mejor psicólogo, ese no gloria falla, al Señor. Ese Amén. no falla. Cuando nos postramos y le decimos, Dios, yo tengo esto, necesito tu ayuda, Dios. Amén. Dios lo hace. Hermano Giovanni, ha sido una enorme bendición No, claro que haber sí. estado con ustedes compartiendo parte de su testimonio. Amén, amén, gloria al Señor. Y lo vuelvo y lo digo. Espero que no sea la primera ni la última vez que usted esté conmigo. No, al contrario, que sea la primera de muchas. De muchas. Amén, y que todos nuestros pastores del ministerio al Sí, cual también sí. pertenecemos, el pastor, obispo general del ministerio, reverendo Roy Crisanto, Amén. la pastora Sara, gloria al Señor, ella es la pastora del ministerio Visión y Poder en West Knoxville, número 1, y también ella es parte del comité ejecutivo, tesorera Amén. del comité ejecutivo del Amén. ministerio, y también mi persona, por misericordia de Dios, pues precede también al comité ejecutivo, un ministerio que nació en el corazón de Dios, Amén. un ministerio que ha sufrido, sigue sufriendo, pero un ministerio que ha visto y está viendo la gloria de Dios. Ella es una de nuestras pastoras en el área de West Knoxville con casi 15 años de ministerio para la gloria de Dios. Luego está la iglesia número 2 en el área de Powell, Tennessee, con el pastor Alan. Y la obra que se acaba El de nuevo inaugurar ministerio. en Melbourne, gloria al Señor, con el pastor Jesús también, que él es el subtesorero del comité ejecutivo. Que vamos a traer al pastor acá también a un y lo programa. vamos a traer, correcto. Para sí, lo dar a vamos conocer traer ese nuevo. aquí. Imagínense cómo Dios está expandiendo Sí. varias iglesias, porque dice mucha gente, no, pero es que me queda muy largo. Ahí hay una iglesia. Así es. Entonces, si usted no tiene dónde congregarse, hay muchas opciones donde hacerlo. Y yo honro a Dios por la vida de ella, la pastora, y el pastor Lenín, la vida de los pastores, porque han sido valientes, han sido esforzados. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, porque todos llegamos a esta ciudad en un momento en el que no veníamos a abrir quizás un negocio, lo que veníamos era abrir la obra de Dios. Se abrió la obra de Dios, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Sí. Dios nos abrió el camino, nos entregó la ciudad, y yo puedo decir que Dios nos ha entregado la ciudad de Knoxville. Somos pastores o ministros con una visión amplia, con una visión corporativa, con una visión donde el pastor, la pastora puede desarrollarse con lo que Dios le está dando. Wow. Somos un ministerio, Amén. no una organización, no somos un concilio, somos un ministerio con el lema una familia en Cristo unida para Dios. Excelente. Creemos en la restauración, creemos en la salvación, creemos en la liberación, creemos que solo Dios tiene poder para salvar, transformar y cambiar. Amén. Y no somos enemigos de nadie, somos amigos Así es. del pueblo, amigos de los demás pastores, gloria al Señor, y que Dios bendiga a todos los pastores de todas las áreas. Pero este es un ministerio que Dios ha levantado en estas montañas de Tennessee para hacer cosas grandes, y lo estamos viendo para la gloria del Amén. Señor. No, cristiano que se enoje por ver prosperar a otro ministerio, arrepiéntase porque no es cristiano. Eso es así. Necesitamos ser unidos y alegrarnos por la bendición de otros ministerios. Ujú. Mientras el éxito suyo llegue, alégrese por el éxito de los demás. Amén. Y es que Así nosotros es. no buscamos el éxito propio, lo que buscamos es engrandecer el reino de Dios. Amén. Y engrandecer el nombre de Amén. Cristo, porque todos fuimos llamados por ese mismo Señor. Ujú. A unos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios, bendecir su obra, y entender que si la pastora crece, el otro pastor crece, está creciendo el Ujú. reino de Dios, porque eso no es nadie propio, eso le pertenece a Dios. Y estar unidos. Estar unidos como pastores, deben de estar unidos Sí. y darnos un mensaje a nosotros que realmente la iglesia de Dios sí está unida. Más que todo a nosotros, al amigo, a aquel que no tiene a Cristo, Amén. que puedan formarse el concepto de que la iglesia de Dios sí está unida. Claro que Porque sí. ese es otro Claro tema que también sí. a tocar y lo vamos a dejar para Temas- en otra ocasión. Temas hay muchos. Sí, hay muchos temas Pero a sobre mí la me- unidad. Pero a mí me encantaría que siga trayendo a la pastora Sara, Sí, traiga al sí. pastor Ala en un futuro, traiga los pastores asociados, Sí. el pastor Jesús. Están ellos en toda la Se disponibilidad. viene usted también porque hoy hablamos sobre su testimonio, Amén. pero la próxima vez ya entonces lo traemos para que toquemos un tema a Claro profundidad. que sí, oraremos a Dios, Amén. le pediremos a Dios la guianza, la sabiduría, y estamos para servirle al Gloria a pueblo, Dios. para servirle Amén. a la ciudad. Gracias, hermano Amén. Giovanni Gracias Chávez. por la invitación. Amén. Gracias al hermano Giovanni que estuvo con nosotros por acá. Hemos escuchado ese poderoso testimonio, quizás parte del testimonio, cómo Dios lo rescata de ese lugar donde él estaba. Así que muchas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos en el próximo capítulo.
¿Buscas productos auténticos de tu tierra? En Tienda Noni los tenemos. Te ofrecemos una gran variedad de productos latinoamericanos de Centroamérica, México y Sudamérica. Todo en un solo lugar. En Tienda Noni hacemos envíos de dinero, cambio de cheques y contamos con ventas de aseguranzas en general. ¿Necesitas trámites? También realizamos traducciones, apostillados y venta de boletos de avión. Y para tu cocina encontrarás lácteos, cosméticos y muchos productos más. En el mismo local disfrutarás de comida venezolana fresca y deliciosa, con más de 25 años sirviendo a la comunidad. Y atención al especial navideño. Al enviar una caja de 24x24x36 o 31x24x35.5 Plus, obtienes el envío de una caja 16x16x16 por solo $1. Visítanos en 8373 Kingston Pike, 37919 Suite 500. Teléfono 865-691-2424. Tienda Noni, tu tienda, tu hogar, tu comunidad. Rauda Digital Podcast, inspirando tu vida, un episodio a la vez.